¿Cómo le cantan la verdad al guerrillero presidente Pedro Pablo Contreras, un magistrado amigo mío, que tiene la claridad para decirle la verdad sin pelos en la lengua? Escuchémoslo. Se ha dicho que el grado de grandeza y dignidad de las naciones se mide por el respeto hacia sus jueces, pero esta frase no armoniza con el país en que el delincuente indultado que tenemos de presidente organizó hace un año una sonada con banderas de su banda terrorista M-19 para presionar a la Corte Suprema de Justicia en la elección de fiscal de bolsillo a fin de favorecer a su pandilla criminal de gobierno, a su hermano, a su familia y a su hijo, investigado por el lavado de los dólares que ingresaron a su campaña electoral presidencial, y que hay serios indicios que provenían del cartel de los soles de Venezuela. Fue ese mismo presidente que no tiene vergüenza, el que se atrevió a ofrecer condecorar al presidente de la Corte Suprema de Justicia después de cuestionarlo, diciendo que no se explicaba cómo un negro podía ser conservador. Un presidente de la República rufián, patán, asqueroso, sinvergüenza, y no lo estoy insultando sino diciéndole la verdad, porque no tiene vergüenza y es asqueroso porque sus actitudes dan asco, descarado además y cínico porque cree que al país se le ha olvidado que fue su banda terrorista del M-19 la que se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, al que ingresó asesinando a los humildes proletarios, a los senadores, el 6 de noviembre de 1985, cuando terminaron masacradas 111 personas, entre ellas el presidente de la Corte Suprema de Justicia y gran parte de sus ilustres magistrados, solo porque la banda criminal del M-19, de la que hacía parte quien ahora es presidente de Colombia, había aceptado hacerle un mandado al mayor capo de la mafia internacional del narcotráfico de ese momento, Pablo Escobar Gaviria. Mandado consistente en quemar los expedientes que cursaban en su contra y en contra de sus compinches y asesinar a los magistrados de la alta corporación porque eran partidarios de su extradición. Para ello se inventaron el pretexto de juzgar al presidente de la República del momento por una corte amordazada e intimidada con los fusiles de los terroristas del M-19 apuntando sobre sus cráneos. Una condecoración que obviamente debía ser rechazada, más aún cuando el presidente terrorista indultado se ufana ondeando en el Palacio de Nariño la bandera sangrienta del M-19 manchada con sangre de los mártires magistrados inmolados en ese holocausto. Una condecoración de quien considera un honor entregar esa bandera del M-19 como invaluable trofeo al expresidente del Uruguay, Pepe Mujica, quien también fue terrorista antes de ser presidente, pero a quien al menos la rechazó por considerar una afrenta a su dignidad. La condecoración ofrecida a la Corte Suprema de Justicia obviamente debía ser rechazada porque ella considera que es connatural administrar justicia de una manera imparcial, honesta, transparente y eficiente, pues es su deber. Ahora, ante el rechazo de la Corte, quien funge como presidente de la República, se inventó condecorar a unos exmagistrados por haber juzgado y condenado paramilitares miembros del Congreso, cuando esa era su obligación y nadie digno debe recibir una condecoración por el cumplimiento del deber. Pues quien reciba esa distinción está aceptando que el ejercicio probo de su función de administrar justicia en nombre de la República y por la autoridad de la ley correctamente es algo excepcional, dando a entender que el resto del tiempo prevarica, y menos se puede aceptar esa condecoración de manos del presidente más indigno que ha tenido Colombia en todos sus tiempos, salpicado de escándalos por corrupción y peculados como el de la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres, delitos que axiomáticamente no se hubiesen presentado si el mismo presidente de la República no los hubiese ordenado, porque es a él a quien le interesa el pago de los sobornos para la aprobación de las reformas en el Congreso. Así que una condecoración del narcopresidente Petro apesta, como apesta el estiércol, y tampoco miento al decirle narcopresidente, porque ahora ha anunciado que se va a dedicar a comprar coca.